No debemos olvidar, hermanos, que el cristianismo no aparece repentinamente en el vacío en el siglo XVI o siglo XX, sino que como cristianos tenemos una identidad que abarca lo histórico, nuestras raíces, en donde vamos a encontrar grandes hombres de Dios, grandes pensadores que defendieron la fe, que algunos dieron hasta su vida para que el mensaje del Evangelio se siguiera proclamando, y gracias a muchos de ellos nosotros tenemos acceso a esta palabra de Dios, a esta luz que nos está iluminando cada día en nuestras vidas. Por ende no debemos darles poca importancia, sino tomarlos en cuenta, ver el legado, las huellas que dejaron en esta historia del desarrollo del cristianismo. Es una gran inversión que vale oro, y demos gracias al Señor que hoy tenemos acceso a tanta información que nos pueden permitir conocer cada día más nuestra fe. Bendiciones, amados hermanos, es un placer tenerlos aquí y que estén de cierta forma interesados en el contenido que estamos subiendo. Es necesario que podamos contar con sus apoyos, sus oraciones, y que también nos regalen un like, compartan estos videos para que de esta manera el algoritmo de YouTube pueda recomendar estos videos y así podamos alcanzar a más vidas. Vamos a hacer en este día una reseña breve de las obras escogidas de los Padres Apostólicos por la editorial CLIE, en donde el editor es Alfonso Ropero, mencionando primeramente que este libro pertenece a una colección más amplia titulada Colección Patrística por esta misma editorial, en donde aquí, por ejemplo, en particular en esta obra de obras escogidas de los Padres Apostólicos, abarca un periodo del siglo II, que son la literatura cristiana más antigua, que va a servir como un intermediario, puente o eslabón imprescindible entre los cristianos primitivos o escritores neotestamentarios y los apologistas del siglo III. En apologistas del siglo III vamos a encontrar las obras de Justino Mártir, Ireneo de León, Orígenes, Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona, etc. Pero ahora particularmente nos vamos a enfocar a este libro, las obras escogidas de los Padres Apostólicos. En la parte posterior del libro nos dice que Padres Apostólicos es un concepto tradicional aplicado a los primeros escritos patrísticos realizados por autores de quienes tradicionalmente se cree que fueron discípulos directos de los apóstoles o mantuvieron con ellos una estrecha relación. Sirven como puente entre los escritores neotestamentarios y los grandes apologistas del siglo III y constituyen un verdadero tesoro que nos transmite de forma directa el pensamiento y las costumbres de la iglesia primitiva en su interpretación de las enseñanzas del Señor, a saber, la didaje o enseñanza de los apóstoles, a la vez compendio de moral y manual de instrucciones sobre los ministerios y formas de culto en la iglesia primitiva, las 2 cartas de Clemente a los Corintios, las 7 cartas de Ignacio Mártir, advirtiendo a las iglesias contra las falsas doctrinas, la carta de Policarpo, que recibió la enseñanza por los propios apóstoles y su martirio, la carta de Bernabé, un tratado del conocimiento perfecto que acompaña a la fe, la carta a Diogneto, un discurso apologético de la fe que constituye una verdadera perla de la literatura de la iglesia primitiva, los fragmentos de Papías u explicación de las sentencias del Señor, tratando de poner en orden ante la proliferación desordenada de evangelios apócrifos escritos por los gnósticos, y finalmente el Pastor de Hermas, otro documento importantísimo que, por su naturaleza didáctica, con su hermosa alegoría del Maestro Divino, que comunica a Hermas los preceptos y lecciones que han de ser transmitidas para instrucción de la Iglesia, se convirtió en un texto que cristianos antiguos tenían en gran estima y utilizaban como catecismo a fin de preparar a los nuevos convertidos para el bautismo. Voy a dejar una captura de pantalla para que usted pueda observar el índice temático. Algo muy importante a resaltar en el prólogo del señor Eliseo Vila es, leo brevemente este fragmento: la tarea no ha sido sencilla, dice él. Una de las dificultades que hemos enfrentado al poner en marcha el proyecto
es que la mayor parte de las obras escritas por los grandes autores cristianos son obras extensas y densas, poco digeribles en el entorno actual del hombre postmoderno, corto de tiempo, poco dado a la reflexión filosófica y acostumbrado a la asimilación de conocimientos con un mínimo esfuerzo. Conscientes de esta realidad, hemos dispuesto los textos de manera innovadora para que, además de resultar asequibles, cumplan 3 funciones prácticas. 1. Una lectura rápida. 2 columnas paralelas al texto completo hacen posible que todos aquellos que no disponen de tiempo suficiente puedan, cuanto menos, conocer al autor, hacerse una idea clara de su línea de pensamiento y leer un resumen de sus mejores frases en pocos minutos. Textos completos. El cuerpo central del libro incluye una versión del texto completo de cada autor en un lenguaje actualizado, pero con absoluta fidelidad al original. Ello da acceso a la lectura seria y a la investigación profunda. Índice de conceptos teológicos. Un completo índice temático de conceptos teológicos permite consultar con facilidad lo que cada autor opina sobre las principales cuestiones de fe. Como ustedes han podido observar en el índice temático, esta es una obra muy bien organizada y estructurada que hace que sea más sencillo para entender cuando nosotros nos damos un primer acercamiento a esta obra, en el cual en la primera parte vamos a encontrar la introducción que nos va a ir explicando poco a poco el autor, la fecha de la composición, nos va a adentrar en el contexto de cada obra, su autor, etc. Y esto es bastante importante. En lo personal, que le he dado una lectura, ha sido muy fácil para que yo pueda comprender la finalidad, el entendimiento, un esbozo histórico de cada obra, para posterior adentrarme al texto en sí, donde con gran facilidad, libertad y comodidad se puede leer, hermanos, y se entiende muy fácil. Ciertamente en las redes a veces circulan informaciones inexactas de citas de los autores patrísticos, pero acá podemos atender a la información directa entendiéndolos correctamente en su contexto para poder conocer lo que pensaban los primeros cristianos. Cualquier sugerencia o proyecto que podamos hacer para estudiar esta obra, que por ejemplo ustedes quisieran que vayamos comentando capítulo por capítulo, igual pueden dejarnos en los comentarios alguna sugerencia. Vamos a estar al tanto y subiendo más contenidos de reseñas de libros para su bendición y edificación. Dios me lo bendiga, hermanos.